recuerdo, a través de sus allegados, que no descartaba venir a nuestro programa. De hecho, entrevistamos a Luis Alberto Lacalle una semana y poco antes de las elecciones internas, y no fue posible tener en esa oportunidad a José Mujica, según se nos argumentaba por problemas de agenda. Un problema de agenda que, bueno, que supimos entender. La carrera es larga, dijimos nosotros, ¿no? Faltan 4 meses para las elecciones nacionales, bueno, procuremos esa entrevista en este lapso, ¿no? Teniendo ya, ¿no?, obviamente, como dato muy probable de que él iba a ser elegido como el candidato del frente en esas internas, ¿no? Bueno, así ocurrió, bregamos por esa entrevista durante meses y se nos aseguró, a través de alguno de sus asesores, que Mujica quería estar en las cosas en su sitio. No fue que dijo Radio Sarandí, sino que específicamente en nuestro programa, ¿no? Pasó el tiempo y, como ustedes recordarán, con la publicación del libro Pepe Coloquios, hubo como un cambio de estrategia, ¿no?, por parte del comando que rodeaba a Mujica, donde un buen romance fue: Pepe, guardate, cerrá la boca, porque te puede jugar en contra, y de hecho canceló algunas entrevistas, por ejemplo con Gerardo Sotelo en Dicho y Hecho, en Canal 10, y varias otras. Bueno, aquí en Radio Sarandí también, ¿no?, entrevista que estaba pautada con el informativo Sarandí, en la mañana. Hubo otras entrevistas que no canceló, por ejemplo a Sonia Brescia en Canal 5, por ejemplo a Raquel Darwech en Canal 5 también, por ejemplo a Omar Gutiérrez en Canal 5, un Omar Gutiérrez con el que incluso fundamentó su posición, dijo: yo voy a donde quiero, y es cierto, Mujica tiene todo el derecho del mundo de ir a hablar con quien quiera, a conceder entrevistas a quien se le cante, pero argumentó desde el lado de que, bueno, él quería ir con los amigos, y no con los que le habían pegado toda la vida. Es más, una expresión que utilizó fue: los que me dieron vida cuando yo era un legislador, bueno, ahora acá tienen su premio, y yo voy con ellos. Yo no sé si a ese punto Mujica consideraba que Las cosas en su sitio era uno de los programas que le había dado vida, ¿no?, pero había dicho que iba a venir. Sin embargo, tampoco vino, ¿no?, de cara a esa primera vuelta de las elecciones. Hablé con uno de sus asesores unos días antes, ¿no?, del 25 de octubre, y dijo: no, lamentablemente Mujica no va a ir. Pero nos había asegurado que iba a venir al programa. Bueno, sí, pero este es un tema cuantitativo, me dijo su asesor. ¿Cómo cuantitativo? Y sí, le están pidiendo centenares de notas. Él no puede darle entrevistas a todos los que le pidan. Digo, está todo bien con lo cuantitativo, es lógico tu argumento, pero ¿cuál es el criterio para decidir a quién le da y a quién no le da? No le puede dar a 100 medios una entrevista en una semana, pero a cuáles sí, a cuáles no, y en base a qué argumentos. Decíamos, bueno, por un lado es un hecho que Las cosas en su sitio es uno de los programas más escuchados. El más escuchado entre la AM nacional, el segundo más escuchado en el total, poco más, poco menos. Y es un hecho también que José Mujica fue a entrevistas de Radio El Espectador y de Océano FM. Y no vino a Las cosas en su sitio, no vino a este programa. Entonces, más allá de lo cuantitativo, acá tiene que haber un argumento para explicar por qué va a 2 radios de la competencia y por qué no viene a este programa cuando se dirigen a una cantidad de público similar y cuando, además, a jugar por lo que el propio Mujica había dicho en su audición de 924, a nosotros también nos consideraba intelectualmente honrados. Entrando en la consideración de otro asunto, alguna vez le hemos dado algún palo al diario El País. Vaya que nos ha dado garrotazos y que está en la vereda de enfrente. Sin embargo, uno a veces tiene que reconocer cuando en forma excepcional se presenta algo que no es lo corriente. Hay una nota de Ignacio Álvarez, subtitulada, lo siento, Mujica presidente, escrita en El País. Es una nota larga. No puedo leerla porque se me va la audición, pero le reconocemos al diario el coraje de plantearlo. Y si alguna vez le damos garrotazos, también le tenemos que reconocer. Y también la valentía a Ignacio Álvarez, que naturalmente no es ni será simpatizante de nosotros, es más que independiente, pero que tiene a ojos vistas un margen desusado de honradez intelectual. Bueno, nosotros recibimos con satisfacción esas palabras de Mujica, así lo dijimos en su momento, margen desusado de honradez intelectual, pero también recordábamos otras declaraciones de Mujica en su momento y otras actitudes para con periodistas, igualmente honrados intelectualmente. Por ejemplo, en el programa En la Mira de BTV, cuando acusó a Gabriel Pereira de hacer mandados. Usted hace mandados, le dijo en su momento. Y lo mismo a un notero de Subrayado que semanas antes le había hecho una pregunta sobre los Kirchner en Argentina.
incluso con esa voz de viejo sabio, Mujica decía, yo sé lo que le digo, ¿no? Esa pregunta no se le ocurrió a él. Y después sacamos al aire al propio notero, que nos decía de una de sus primeras experiencias, y que le habían mandado con un escarbadiente a hacerle una nota a Mujica, y que nadie le había dado ninguna pregunta, y que además la pregunta que hizo fue una pregunta obvia. Pero no, Mujica adivinaba acá oscuras intenciones, maquiavélicos fines. Bueno, no fue así. Y por lo tanto, esto de la honradez intelectual, sí, lo tomábamos bien, ¿no? Como a todo el mundo le gusta que le reconozcan lo que siente que es, pero también lo agarramos con pinzas. Lo cierto es que dijimos, bueno, viene la segunda vuelta, hay balotaje, ahí sí, ¿no? Me imagino, ¿no?, que como nos había hecho uno de sus asesores, ahora sí tenés el número 1 como entrevista del Pepe, ahora sí nos iba a tocar. Y hace unos días tuvimos la respuesta definitiva, ¿no? Personalmente llamé a ese allegado Mujica y me dijo, tengo malas noticias para vos. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, el Pepe no va a ir a tu programa. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque sus asesores le aconsejaron que no se arriesgara. ¿Ah? Digo, pero ¿cómo se decide esto? ¿Lo decide Mujica? ¿Lo deciden los asesores? ¿Quién tiene la última palabra? No, asesores, me dicen asesores, que en realidad son dirigentes políticos de primera línea, llegados a él, evaluaron el tema de que Mujica fuera a tu programa y la conclusión a la que llegaron fue que no convenía. Además, teniendo en cuenta lo que fue la entrevista que vos le hiciste a la calle, me dice, ¿no?, entienden que te vas a ver obligado a apretarlo y que por lo tanto es un riesgo que no le conviene correr. Palabras más, palabras menos fue lo que me dijo este asesor, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que le manifesté mi punto de vista y te puedes imaginar cómo me siento. A mí esto me parece contradictorio e hipócrita, le dije, ¿no? Porque alguien que dice que vos sos honrado intelectualmente, que reconoce tu independencia, que por otro lado critica a los mandaderos, a los periodistas de la oposición, y resulta que termina castigando sin ir, ¿no?, al programa que él reconoce como independiente. O sea que ser independiente genera un castigo. Y sin embargo sí va a que lo acaricien y le hagan mimos con Raquel Laruech o con Sonia Brescia, ¿no? Para mí es una decepción, ¿no? Y no es una decepción porque no me da una entrevista a Mujica, que me ha dado varias, y que fueron muy disfrutables, porque fueron tensas, porque hubo duelos muy fuertes, pero también hubo en algunos momentos pasajes hasta emotivos, si se quiere, ¿no? En este caso, mi decepción no es porque no nos dé una nota Mujica, que bueno, en definitiva nadie se muere porque alguien no te dé una nota, sino mi decepción es sobre todo, ¿no?, con lo que esto revela, con la lógica de la conveniencia antes que las convicciones. En definitiva, con demostrar y que hace lo mismo que todos, ¿no? Si me conviene en un lado voy, si no me conviene no voy. Si me conviene debatir, debato, y si no me conviene debatir, no debato, ¿no? Y el Pepe tal cual es, ese Pepe que va de frente, que es auténtico, que le pone el pecho a las balas, literal y figurativamente, bueno, ese Pepe no viene, ¿no? No vino, no quiso venir, ¿no? Como corolario, ¿no?, cuando terminaba la charla con este asesor de Mujica, él me decía así, reconocemos que estamos en deuda contigo y te proponemos, te ofrecemos darte la primera entrevista de Mujica si es elegido presidente. De más está decir que no le contesté.